Vamos a comenzar con el teórico. La idea, el tema que vamos a ver hoy es un tema complejo, es un tema muy amplio, es un tema muy proteoforme, involucra diferentes elementos, diferentes infecciones, diferentes situaciones. Eh, entonces, bueno, la idea es darles un pantallazo inicial. Es mucha la información, vamos a intentar hacerlo lo más dinámico posible. Como siempre le digo en todos los teóricos, la idea no es manejar el 100% todo esto todo el tiempo, pero sí saber que las consideraciones fundamentales del tema, saber los últimos tópicos del tema, por qué lado van, y bueno, y llegado el momento y enfrentado al paciente el problema, bueno, leer y estudiar y bueno, intentar realizar la mejor asistencia, muchas veces obviamente, como siempre les comento, intentando valorar el paciente con diferentes especialistas que nos ayuden a resolverlo, ¿no? Y eso es la clave para cualquier tipo de problemática. Entonces, bueno, creo que ese es un poco el objetivo de hoy. Bueno, bien. Las infecciones del sistema central asociadas a cuidado de la salud es una situación, problema un poco por estos conceptos iniciales, porque son cuadros que aumentan la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que nosotros asistimos. Y cualquiera que vea pacientes neurocríticos esto lo sabe. El neurocrítico es un prototipo de paciente que se complica, es un paciente altamente invadido, es un paciente con múltiples procedimientos de todo tipo, es un paciente que requiere múltiples procedimientos y además es un grupo de pacientes muy heterogéneo. Entonces, bueno, esto marca las características de este tipo de infecciones y en definitiva todo esto genera peores resultados, aumenta los costos y la estadía en la unidad, y es un círculo vicioso muchas veces en el sentido de que implica la mayor necesidad de nuevos procedimientos, de nuevas cirugías, y entramos a veces en una especie de círculo vicioso, el cual es difícil muchas veces de cortar. A esto se le suma un concepto que es que estas infecciones muchas veces son de difícil diagnóstico. ¿Por qué? Porque la clínica es muy poco específica. Por las propias enfermedades en sí, porque son pacientes muchas veces que están sedados, son pacientes que están muchas veces invadidos, porque son pacientes muchas veces que tienen otros focos, y si nosotros no tenemos un claro índice de sospecha, es muy probable que no lleguemos a diagnosticarlo. Es muy distinto el caso de una meningitis, por ejemplo, comunitaria, donde el paciente se presenta a la emergencia o nos llega al CTI y cuenta una historia clara de cefalea, de tantos días de evolución, de vómitos, presenta rigidez de nuca, y bueno, el diagnóstico en cierta forma es bastante claro, uno hace la punción lumbar y rápidamente llega al diagnóstico. Bueno, en el neurocrítico per se, eso no es tan así, y hay que tener un alto índice de sospecha. Y además, a esto se suma un elemento muy característico que es, muchos de estos pacientes son quirúrgicos o han tenido procedimientos quirúrgicos y existen alteraciones quirúrgicas del líquido ferroraquídeo, la llamada meningitis aséptica o inflamatoria, que también hace que esos marcadores que nosotros analizamos en una punción lumbar o en la extracción de líquido de una derivación ventricular externa no sean de fácil interpretación. Y eso marca el problema de este tipo de infecciones. A esto se le suma que los pacientes tienen muchos otros focos posibles de infección, que es muy probable que hayan recibido antibiótico-terapia previa en su estadía en la unidad, y además esta es una infección, como muchas de las que asistimos nosotras, es una infección que uno rápidamente tiene que tomar la decisión del inicio de una terapéutica antimicrobiana, porque son infecciones que en su retraso de tratamiento pueden cursar con amplia morbilidad y mortalidad. Entonces todo esto es lo que centra el panorama de este tipo de infecciones. Y este tipo de infecciones tienen que ser conceptualizadas como infección nosocomiales, y las infecciones nosocomiales son eventos adversos, es decir,
Un evento adverso es lo que ustedes tienen ahí en la definición. La injuria o complicación no intencional a consecuencia de la atención médica relacionada al proceso asistencial y que termina generando mayor morbilidad e incluso mortalidad cuando el evento adverso es mayor en nuestros pacientes. Y lo primero, en la asistencia a un paciente, y esto lo recalco prácticamente en todos los teóricos que doy, y en la práctica clínica diaria, lo primero es no hacer daño. Toda nuestra asistencia tiene que ir en ese sentido. Cuando yo asisto a un paciente, en mi cabeza, lo primero es no hacer daño, y después todo lo demás. Y por eso la cultura de seguridad, el concepto de seguridad del paciente tiene que estar integrado. Y las infecciones nosocomiales son un prototipo de este tipo de eventos adversos, y así es como lo vamos a pensar. Esta es una revisión muy interesante, se la voy a pasar, es una revisión muy completa de las infecciones en el neurocrítico, y es un poco lo que planteamos. El neurocrítico es un prototipo de infecciones asociadas a cuidado de la salud. Son pacientes sumamente vulnerables, un poco lo que venimos hablando. El diagnóstico de infección es un desafío, es complejo. Hay que diagnosticar infecciones neuroquirúrgicas versus infecciones extraneurológicas. Incluso hay que diagnosticar fiebre de origen infeccioso o no infeccioso, porque van a ver, y lo voy a presentar más adelante, cómo el paciente neurocrítico es uno de los que más puede presentar fiebre de origen no infeccioso. Y después, en este tipo de focos, a diferencia de otros focos, aparece en juego la barrera hematoencefálica, que si bien muchas veces es un factor protector para nuestros pacientes, también puede ser un factor deleterio que perjudique la evolución infecciosa de estos pacientes porque, por un lado, disminuye la penetración antibiótica, y eso es una cosa muy importante cuando dice antibióticos para el sistema nervioso central, saber qué penetración tienen en el mismo, y también es una barrera que puede muchas veces disminuir o impedir la llegada de las células inflamatorias que nos permitan combatir la infección. Entonces, todo esto son particularidades del neurocrítico que hay que tener presente. Y como les decía anteriormente, estos pacientes muchas veces tienen causas de fiebre de origen no infeccioso que hay que tener presente. Este es un trabajo donde se analizan diferentes pacientes, 93 pacientes neurocríticos, en los cuales se llegó a la conclusión de que una tercera parte no se pudo documentar ninguna causa infecciosa de fiebre y se planteaba como portadores de fiebre no infecciosa. Y dentro de las diferentes patologías yo le quería destacar cómo la hemorragia suanoidea, fíjense, cómo es una de las mayores causas de fiebre no infecciosa. Se plantea incluso que va muy relacionado al vasospasmo o a disfunción hipotalámica que genera alteraciones de la termorregulación. No sería fiebre, sino sería hipertermia en ese caso, pero que también se ve presente en traumatismo grave de cráneo y otros tipos de situaciones. Incluso también destacaban que la fiebre de origen central muchas veces era más temprana su presentación que la de origen infecciosa. ¿Y qué causas de fiebre de origen infeccioso encontraron en este trabajo en neurocríticos? Y bueno, la abstinencia a drogas, alcohol, reacciones transfusionales que también pueden producir cuadros de fiebre o hipertermia, toxicidad por fármacos, eventos tromboembólicos, a veces la fiebre puede ser a causa de un tromboembolismo pulmonar, y bueno, lo que les dije, la fiebre de origen central, que sería hipertermia, y que muchas veces es en una infección, en una neuroinjuria grave, severa, bueno, se presenta. Para el que no ha visto, o el que ha visto, la fiebre de origen central que nosotros planteamos muchas veces, la planteamos cuando tenemos un paciente con una severa neuroinjuria y que fundamentalmente tiene fiebre alta y mantenida durante todo el tiempo, no es clásicamente en picos o enganchos como es la fiebre de origen infeccioso, y lamentablemente en algunos casos la vemos, y cuando esto sucede muchas veces son pacientes que tienen un desenlace malo y una alta mortalidad. Pero también saber que en este tipo de pacientes neurocríticos la fiebre de origen no infeccioso también puede estar presente, y la fiebre de origen central es una de las causas. Muchas veces estos pacientes nosotros pedimos como marcador la procalcitonina, que nos ayuda un poco a diferenciar también, pero bueno, de tenerlo presente en ese sentido. En cuanto a la patogenia de la infección del neurocrítico, debemos saber que las neurocirugías en su gran mayoría son cirugías estériles no contaminadas. A lo sumo, algunas cirugías son limpias contaminadas, fundamentalmente aquellas cirugías que involucran senos, por ejemplo, cuando el cirujano
hace una resección transesfenoidal de un tumor celular, etc. Pero si no, son cirugías habitualmente limpias, con un riesgo de infección inicialmente bajo, en torno del 1 al 5%. Tiene mucho más riesgo las cirugías craneales versus las espinales, y habitualmente el diagnóstico de infección en pacientes neuroquirúrgicos ocurre en las primeras 2 semanas. Se diría que las 2/3 partes se puede llegar a diagnosticar en las primeras 2 semanas, o sea que aparecen complicando la evolución temprana de estos pacientes, pero sabiendo que hay un porcentaje no menor que aparece en la evolución, incluso que puede aparecer meses y hasta años posteriores este tipo de infección. La infección neuroquirúrgica es favorecida claramente por la ruptura de barreras naturales. El cráneo y la dura madre, ya sea quirúrgico o traumático, son elementos protectores de la infección. El cráneo y la indemnidad de la dura madre hace que los gérmenes y las bacterias no lleguen, pero cuando eso está alterado, ya sea quirúrgica o traumáticamente, es un factor favorecedor muy importante. Y dentro de ello, y sobre esto también vamos a hablar, la presencia de fístulas de líquido cefalorraquídeo es un elemento francamente favorecedor del desarrollo de infecciones del sistema nervioso central, fundamentalmente si las fístulas son permanentes y son mantenidas, habitualmente mayores de 4 o 5 días. Incluso pueden ameritar diferentes tratamientos por parte de los cirujanos. Esto era algo que siempre el profesor Biestro destacaba y buscaba y nos insistía, de que debemos buscar la fístula, debemos buscar una rinorraquia persistente, una torraquia persistente, porque pueden ser elementos que nos ponen tempranamente en la pista de que el paciente pueda desarrollar una infección del sistema nervioso central. Obviamente que los materiales extraños, y todo un capítulo del teórico va a ser destinado a infecciones vinculadas a dispositivos, fundamentalmente catéteres en el contexto de derivaciones ventriculares externas, aunque también internas, pero todo esto favorece el desarrollo de infecciones. Y el cerebro y el líquido cefalorraquídeo, por su composición, es un medio inmunoincompetente. En el líquido cefalorraquídeo no hay anticuerpos, la llegada de las células inflamatorias es baja, ya dijimos que la barrera hematoencefálica también en cierta forma, si bien impide en su situación normal la llegada de gérmenes, bacterias y demás, también impide la llegada de células. El cerebro no tiene linfáticos, es decir, es un medio propicio a la infección y es un medio inmunocompetente. A lo cual sumamos obviamente una patología neurológica subyacente. Muchas veces existe sangre, que es un excelente medio de cultivo, existe un tejidos que pueden estar necróticos, contusos, edemas, todo eso favorece indudablemente el desarrollo de las infecciones, y el líquido termina siendo un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de las mismas. Si ustedes se ponen a analizar factores de riesgos vinculados al desarrollo de infección, por ejemplo, después de craniotomías, este es un trabajo que incluye muchos pacientes, 4.500 y pico de pacientes que fueron sometidos a craniotomía, y donde en el análisis univariado encuentran diferentes elementos que favorecen la infección. Por ejemplo, el sexo masculino tuvieron mayor riesgo de infección, 58 contra 50%, significativa la diferencia. Ya les adelanto que esto es uno de los factores de riesgo en los cuales no encontraron una clara explicación, pero sí, por ejemplo, la estadía previa a la cirugía en el hospital o en la unidad estaba asociado. La duración de la cirugía, cuanto más prolongada era la cirugía, mayor era el riesgo de desarrollo de infecciones. Eso va un poco de la mano de la experiencia del cirujano y de la existencia de complicaciones. La no existencia de profilaxis antibiótica también se asociaba a aumento en las infecciones, y fundamentalmente también la presencia de fístulas de líquido cefalorraquídeo, o también reintervención temprana, se asociaba muy significativamente con el desarrollo de infecciones post-craniotomía. Cuando iban a realizar el análisis multivariado y a ver el peso de cada una de estas variables en la tasa de infección, bueno, eran las fístulas de líquido cefalorraquídeo, por lejos la que tenía mayor riesgo relativo, odds ratio en realidad, de desarrollo de infecciones, con casi 11 veces más de riesgo de infección cuando el paciente tenía ese tipo de fístulas, y por eso la importancia de sospecharlas y buscarlas.
y si son prolongadas, bueno, aplicar estrategias para su eliminación, para su disminución, que pueden ser desde drenaje lumbares y muchas veces incluso hasta cirugías, previo estudios imagenológicos que logren bien detectarlas. Esto es todo un capítulo de la neurocirugía, que los neurocirujanos lo tienen bien claro, y nosotros tenemos que sospechar y buscar la fisuras, ¿tá? Y eso es el concepto importante en este sentido. Ahora, y como les decía anteriormente, este tipo de infecciones son infecciones muy proteoformes y que pueden expresarse de diferentes formas, ¿tá? Entonces hay que intentar un poco poner orden o clasificar este tipo de infecciones que no dejan de ser infecciones de sitio quirúrgico, infecciones postquirúrgicas. Si ustedes van a el CDC americano y buscan este tipo de infecciones, bueno, se van a encontrar que se clasifican las infecciones o las infecciones pneumoquirúrgicas en función del tipo de procedimiento neuroquirúrgico. Y están ordenados en un orden de prioridad que hace referencia al riesgo de infección. Es decir, se categorizan o se clasifican en subventriculares, que son las que tienen más riesgo de infección, craniotomías, que le siguen, y después ya cirugías de columna con cirugías de espina, de columna, ya sea lumbar, torácica, etc. Y después laminectomías, que son las que tienen menos riesgo de infección. A partir de estos procedimientos, hay una serie de infecciones que se pueden desarrollar, que van desde el compromiso del hueso, de una osteomielitis, que van hasta infecciones profundas de partes blandas. Esto fundamentalmente hace referencia a fascias y tejido muscular. A infección intraabdominal, cuando se realiza, por ejemplo, un shunt ventrículo peritoneal y el abdomen se infecta a punto de partida del catéter, o infecciones intracraneales. En estas se incluye fundamentalmente abscesos y empedemas subdurales. A infecciones del pulmón, cuando la derivación, por ejemplo, es ventrículo pleural, a meningitis o ventriculitis, una de las más frecuentes y de las que vamos a ver, y diferentes complicaciones también, eventualmente, de abscesos espinales, cuando es, por ejemplo, un drenaje lumboperitoneal, etc., e infecciones superficiales de la vía operatoria, cuando compromete fundamentalmente piel y tejido celular subcutáneo. Como ven, cada procedimiento está clasificado en las diferentes infecciones que se pueden originar a punto de partida de él, algo similar para las craniotomías, y ordenadas en cuanto a un orden de prioridad por el riesgo de infecciones. Como para que tengan claro cómo es que se clasifican y ordenan y la nomenclatura de este tipo de infecciones. Bueno, y de las primeras cosas que vamos a hablar específicamente es de la meningitis postneuroquirúrgica, que es una de las infecciones postneuroquirúrgicas que más frecuentemente nosotros vemos. Y la definición de meningitis postneuroquirúrgica es un poco la que está ahí, ¿no? ¿Verdad? Es la infección aguda de meninges y espacio subaracnoideo que ocurre en pacientes que fueron sometidos a un procedimiento neuroquirúrgico invasivo. Eso es una meningitis postneuroquirúrgica. ¿Aparece complicando qué? Y bueno, un poco lo que planteamos recién. Aparece complicando craniotomías, aparece complicando desviaciones ventriculares externas o internas, cirugía de columna, punción lumbar, por suerte es muy poco frecuente que se produzca una meningitis postneuroquirúrgica luego de una punción lumbar, pero existen casos y hemos visto. Drenajes lumbares, eso sí, muchas veces tienen un poco mayor de riesgo de infección porque son drenajes lumbares que quedan permanentes y que pueden sufrir diferentes eventos que favorezcan la infección, después lo vamos a ver. A punto de partida de infusión intratecal de medicamentos o anestesia. Y si, en vez de hablar específicamente de postneuroquirúrgica, habláramos de meningitis nosocomiales, incluiríamos además las postraumáticas, que si bien no son específicamente después de un procedimiento neuroquirúrgico, pero que comparten muchas características, y la postraumática después de un TEC abierto, por ejemplo, es clásica. Las postquirúrgicas por procedimientos otorrinolaringológicos, que muchas veces también se pueden llegar a ver, y que el paciente se puede complicar en el posoperatorio de este tipo de cirugías con una meningitis, y mucho menos frecuente, metástasis bacteriémicas de focos distantes, pero bueno, que pueden generar meningitis nosocomiales como para ampliar un poco más la clasificación y que no serían específicamente postneuroquirúrgicas porque no hubo un procedimiento, pero que comparten muchas de las características que nosotros vamos a describir y que no son comunitarias.
Esta es una revisión que se las voy a mandar o la descargan. Es una revisión muy conceptual, creo que vale la pena manejar, y que un poco en definitiva habla de las infecciones o las meningitis a punto partida de las craniotomías, cuando hay compromiso de dura madre y de leptomeninges, como hemos señalado, las meningitis o ventriculitis que se suceden a punto partida de la colocación de drenajes ventriculares, ya sea externo o eventualmente shunt interno, y cómo el líquido ferroraquídeo es un líquido incompetente, como son pocas las células que pueden llegar a defendernos frente a inóculos bacterianos, y generan un poco la patogenia de este tipo de enfermedad. La meningitis postquirúrgica, postcraniotomía, tiene una frecuencia de complicación baja. Se estima entre 0,8 y 1,5%, como les comenté anteriormente. Mucho más es la incidencia de meningitis bacteriana o ventriculitis luego de las derivaciones, de hasta entre 4 y 17%, incluso en algunas series más, superando el 20%. Y un concepto que es importante a tener presente es que muchas veces, si bien el líquido del espacio solenoideo y el líquido subarraquídeo en condiciones normales circula libremente, siguiendo los flujos habituales dentro del cráneo y la médula, en pacientes quirúrgicos, traumatizados, sometidos a procedimientos que tienen sangre y demás, puede haber una compartimentalización, puede haber ventriculitis y meningitis, o meningitis sin ventriculitis, y eso hay que tenerlo presente porque a veces los métodos diagnósticos puede ser que no tengamos nada en la perfusión lumbar, pero sí en el líquido extraído de un catéter o viceversa, y eso hay que tenerlo presente, y ese concepto de compartimentalización del espacio subaracnoideo y ventricular. La meningitis traumática bacteriana es la otra que nosotros planteamos en el contexto de meningitis nosocomiales, cuando hay compromiso fundamentalmente de senos y puede haber pequeñas lesiones que muchas veces incluso son inadvertidas. Bueno, existe la meningitis postraumática, fundamentalmente si existe una fístula, evidente o no, incluso muchas veces tardíamente. Más, muchas veces cuando hay un trauma grave abierto, se plantea que el paciente debe ser vacunado porque desarrollan en evolución meningitis bacteriana fundamentalmente a neumococo. Entonces es de buena costumbre que pacientes que tuvieron un TEC abierto, tengan o no tengan fístula, puedan salir del hospital o del sanatorio vacunados precisamente para evitar este tipo de infecciones. Es más, y hemos visto varios pacientes, algunos este año con algunos de los residentes que están acá en el teórico, pacientes con meningitis neumocóxicas recurrentes que tienen antecedente de un trauma de cráneo previo, y bueno, y eso es claramente la patogenia vinculado a esta meningitis que estamos hablando. ¿Tá? Y después lo mismo por punción lumbar o por drenaje lumbar. La postpunción lumbar, por suerte, es muy bajo, 1 en 50.000, he visto 2 por lo menos, y por colocación de drenaje lumbar, bueno, hay un porcentaje mayor, 5%. Esto no es una cosa menor, hay que tenerlo presente. Últimamente los cirujanos están mucho más afín a colocar drenaje lumbar, se coloca mucho drenaje lumbar, fundamentalmente, como ustedes han visto o ven, frente a las hemorragias meningias en la etapa temprana para hacer un clearance de sangre que impida el vasospasmo, los pacientes quedan con drenaje lumbar, y también como tratamiento de la hipertensión intracraniana como medida de tercer nivel, también se coloca estos drenajes lumbares, y sabemos que estos drenajes pueden tener complicaciones varias, una de ellas la infecciosa, y también hay que estar atentos. Obviamente que hay diferentes estrategias para intentar disminuir la chance de infecciones postneuroquirúrgicas, no vamos a entrar a ver una por una, pero tengan en cuenta que previo a la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía, el cirujano y nosotros que manejamos los dispositivos, las derivaciones, bueno, debemos tener presente diferentes elementos para intentar evitar, disminuir el riesgo de infección, desde una correcta preparación de la piel, un recorte del pelo pero no rasurado. El rasurado a cero parece que genera pequeñas lesiones que pueden favorecer la entrada de gérmenes, el uso de clorexidina o soluciones iodadas para una buena preparación de la piel. Antibioterapia profiláctica es importante. Desde ya les aclaro que la antibioterapia profiláctica
en la craniotomía y colocación de externas se relaciona fundamentalmente con la infección precoz y de sitio quirúrgico, no tanto de las meningitis un poco más alejadas, porque esa se relaciona mucho más al mantenimiento y el uso del dispositivo y no tanto a la inserción, pero bueno, obviamente que es importante. Durante el procedimiento, obviamente hay que minimizar el trauma y el sangrado del paciente, remover todos los tejidos vitalizados, es muy importante para no favorecer medios que hagan que las bacterias se desarrollen fácilmente, el doble uso de guantes, etcétera, etcétera, evitar la hipotermia. Bueno, todo ese tipo de cosas son importantes y lo mismo en el control de la herida postoperatoria y demás. Elementos, estrategias que el equipo quirúrgico y nosotros tienen que aplicar para intentar disminuir este tipo de infecciones. Ahora, llegado el planteo, llegado a la situación donde nosotros pensamos que nuestro paciente pueda tener una infección postneuroquirúrgica, bueno, el diagnóstico es un desafío. Un poco por lo que ya venimos hablando, es difícil por todas las estadísticas que hemos dicho, y el diagnóstico se basa conceptualmente en estos tres pilares: en la clínica, en la neuroimagen y en el líquido cefalorraquídeo, que termina siendo el gol estándar muchas veces en el diagnóstico de infección, pero obviamente que unido a todo el resto de las clínicas. Y esto no es fácil, porque, como les comenté, siempre tenemos que valorar la meningitis aséptica de la meningitis bacteriana. El líquido del paciente postneuroquirúrgico no es un líquido normal, es un líquido alterado, es un líquido quirúrgico. Tiene proteínas, tiene glóbulos blancos muchas veces elevados, puede tener diferente consumo de glucosa, y eso hay que tenerlo presente, por eso no es tan fácil el diagnóstico en ese sentido. Por lo tanto, y en función de lo que estamos hablando, hay que tener un alto nivel de sospecha, esto ya lo hemos señalado. La fiebre y la disminución del nivel de conciencia son los signos más consistentes, pero muchas veces el neurodeterioro no es tan claro, o es muy sutil, o el paciente está sedado, como yo les dije. Pero fiebre y neurodeterioro en un paciente de estas características, lo primero que tiene que hacer pensar es la presencia de una infección neuroquirúrgica del sistema nervioso central. Son mucho menos frecuentes el coma y las convulsiones, los signos son poco específicos y difícil de reconocer por lo que venimos hablando, y no esperen encontrar rigidez de nuca, irritación meningia, porque eso es mucho menos frecuente y más de la comunitaria que la quirúrgica, como hemos señalado. La neuroimagen es muy importante, primero porque la neuroimagen me va a permitir o no realizar una punción lumbar siempre y cuando no haya efecto de masa significativo, o sea que es mandatoria por ese lado cuando yo voy a hacer una punción lumbar en un paciente de estos. Hay que descartar el efecto de masa severo, lo clásico, de senilidad media, colapsos cisternabasales, para ver si puedo realizar la PL o no. También la neuroimagen me permite diagnosticar cosas más groseras, la presencia de un absceso, la presencia de un empiema, colección sudorales, el desarrollo de hidrocefalia. Muchas veces la reproducción de una hidrocefalia es el signo incipiente de infección, o uno tiene que pensar en infección cuando el paciente tenía una situación controlada y sin embargo reaparece la hidrocefalia. Eso es otro concepto importante. Neuroimagen, que es la tomografía, y eventualmente, si es posible, en los centros de rápido acceso y demás, resonancia magnética muchas veces tiene mucha mejor sensibilidad para el diagnóstico de este tipo de complicaciones. Y después, y lo clásico y sobre lo cual nos tenemos que extender, es los marcadores en el líquido cefalorraquídeo. Arriba de la cama en la casa, ahí no sé dónde va, pero tu mamá sabrá cuando tenga abierto. Exacto. Muy bien. Vamos a cerrar el micrófono, por favor. Bien. En el líquido cefalorraquídeo existen marcadores tradicionales y marcadores que ya no podemos decir nuevos, pero los más que últimamente utilizamos, que ahora vamos a discutir. Los marcadores tradicionales son los que tenemos presentados ahí. Las proteínas aumentadas, es un marcador muy inespecífico. Marca inflamación, que puede ser infecciosa o no, o sea que tiene muy poco específico, puede ser sensible pero poco específico. La glucorraquia disminuida es un buen marcador fundamentalmente cuando se acompaña a valores extremos, menos de 20 miligramos de decilitro. El índice de glucorraquia y glicemia también tenemos que valorarlo en pacientes que puedan tener trastornos del metabolismo glucídico, y hay que tenerlo presente. Y los glóbulos blancos elevados también es bastante inespecífico,
y es más orientador a infección bacteriana cuando están en valores muy elevados, por ejemplo, mayor de 1000 milímetros por milímetro cúbico. Pero también tenga presente que estamos hablando de pacientes que muchas veces tienen un gran volcado de sangre, ya sea por margen de idea, por trauma, por el propio procedimiento neuroquirúrgico, y no es tan fácil tampoco la interpretación en ese sentido. Obviamente que el cultivo y la tinción de Gram son los elementos de mayor peso cuando uno plantea una infección del sistema nervioso central. Si yo sospecho una infección del sistema central porque el paciente tiene un neurodeterioro, tiene fiebre, le hago una punción lumbar, y además de alteraciones bioquímicas, tiene un Gram con abundantes bacilos Gram negativos, y bueno, indudablemente yo me voy orientando a que el paciente tiene una infección del sistema central y comenzaré con tratamiento y demás. Es altamente específico, pero baja sensibilidad. Ocurre muchas veces que en el Gram no se ve nada, y sin embargo después sí cultiva. Pero sí tiene alta especificidad. Y el cultivo también, ni que hablar, que cuando tenemos un cultivo positivo de un germen sospechoso de generar infecciones del sistema central, es un gol estándar y es un elemento que prueba, hace que la meningitis sea probada. Pero muchas veces no es fácil encontrar el germen. Muchos de estos pacientes tienen antibiotitoterapia previa, y eso hace que el rendimiento del cultivo sea mucho menor, como le sucede en otros focos. Pero acá también se ve, y se ve mucho en ese sentido. Y de los marcadores más específicos que nosotros analizamos es la lactatorraquia, el más utilizado en nuestro medio por lejos. Y ahora vamos a ver por qué. El lactato en el líquido esferraquídeo se estudia hace prácticamente 100 años, ¿no? Hay reportes de 1926 donde planteaban ya que el lactato aumentaba en las meningitis, incluso con trabajos anteriores que decían que el pH del líquido esferraquídeo de pacientes con meningitis y tuberculosis tenía un pH disminuido, y que se encontró que ese pH disminuido se asociaba a acidosis láctica en el líquido. O sea que es algo que se estudia hace muchísimo tiempo. Sin embargo, específicamente dirigido al diagnóstico de infecciones postneuroquirúrgicas, no tiene tantos años de estudio. Incluso hay muchas preguntas, empezando por el punto de corte, que no están del todo laudadas. Pero la pregunta es, ¿por qué aumenta el lactato? ¿De dónde viene y por qué aumenta el lactato en el cerebro injuriado? ¿Es solo por causas infecciosas? ¿Puede aumentar por otras causas? Y bueno, hay diferentes trabajos, un trabajo muy interesante que analiza de dónde sale el lactato y con qué se relaciona en pacientes con neuroinjuria, y existen y se han descrito diferentes fuentes de producción. La principal fuente de producción del lactato en el líquido esferraquídeo viene del cerebro, de las neuronas y las células gliales, y de un porcentaje mucho menor producido por las bacterias. ¿Por qué se produce? Y bueno, por esta sucesión de eventos: la inflamación, el edema, la reducción del flujo sanguíneo cerebral, la pérdida de mecanismos reguladores, vasospasmo y trombosis, lleva en definitiva a isquemia cerebral, glucólisis y la presencia de un metabolismo anaeróbico con la producción de lactato. A su vez, las citocinas del líquido disminuirían la absorción de oxígeno por parte de los tejidos, y esto favorecería la presencia del metabolismo anaerobio, y por lo tanto el cerebro injuriado aumentaría la producción de lactato, que no es exclusivo de las infecciones. Pero el lactato tiene otras cosas atractivas que lo hacen para que sea un buen marcador de injuria y de infección del sistema nervioso central, es que no atraviesa la barrera hematoencefálica y que no es afectado por la cantidad de glóbulos rojos. Es decir, no se ve una vinculación entre glóbulos rojos y lactato en líquidos que son muchas veces muy hemorrágicos. Esto es una buena cosa. Y si bien también se plantea que existe una correlación positiva entre el número de neutrófilos y el nivel de lactato, no se plantea o se intentó o se ha demostrado de que no es por los neutrófilos, por la presencia de cantidad de neutrófilos elevados, la presencia de mayor nivel de lactato, sino que es por la propia infección y por la neuroinjuria. La gran desventaja del lactato es lo que ustedes saben: es fácilmente dosificable, lo hacemos a los pies de la cama del paciente, sacamos líquido esferraquídeo y en 5 minutos, yendo al gasómetro, tenemos el valor. No está afectado, por lo tanto, por la contaminación del líquido esferraquídeo, y nos da elementos para la toma de decisiones rápidas. Todo esto lo hace sumamente atractivo, y por eso nosotros lo utilizamos a diario como un elemento muy importante en la toma de decisiones
cuando planteamos la presencia de infecciones del sistema nervioso central en este tipo de pacientes. Y otra cosa, y que también lo utilizamos, es que su aclaramiento es un indicador de una buena respuesta al tratamiento antibiótico que estamos haciendo con el paciente. Obviamente que existen muchos estudios que han demostrado, que han ido hacia la afirmación de que el lactato es un buen marcador, y bueno, y es uno de los más utilizados y de los prácticamente incluidos en todas las guías de infecciones paneuroquirúrgicas, la utilización del lactato como un marcador. En este trabajo de Leib, que es un clásico, que analiza pacientes post-neuroquirúrgicos con meningitis bacteriana y que compara un poco los niveles de lactatos versus la glucosa, el ratio glucosa, glucorraquia, glicemia, los pacientes que no tenían meningitis frente a los que tenían meningitis probada o presumida. Presumidas son aquellos, se definen, y ya lo vamos a ver más adelante, es aquella en la cual no hay gram o una bacteria en el cultivo, pero sí hay sospecha de meningitis con cambios inflamatorios severos en el líquido subarráquido, y se asume que por la presencia de antibióticos y demás, el paciente no desarrolló gérmenes. En eso se dividen habitualmente los trabajos que analizan infecciones postneuroquirúrgicas. Bueno, en estos pacientes, a medida que veíamos pacientes sin meningitis, presumida o probada, el nivel de lactato aumentaba significativamente, disminuía el índice glucorraquia, glicemia, pero el lactato presentaba mejores valores de sensibilidad diagnóstica y especificidad comparado con el índice glucorraquia, glicemia. E incluso cuando ellos analizaban la presencia de cantidad de neutrófilos y lactato en aquellos que no tenían meningitis descartada, a pesar de que tenían neutrófilos elevados, que es el eje X, el lactato se mantenía dentro de valores normales y por debajo del punto de corte, pero sin embargo, cuando el paciente tenía una meningitis probada, a pesar de que tenía glóbulos blancos elevados, el lactato aumentaba mucho más, planteando que el lactato no se producía o no estaba influenciado por la cantidad de neutrófilos, sino que la cantidad de neutrófilos era un marcador más de infección que acompañaba el lactato. Entonces, un poco marcando la efectividad del lactato en este sentido. Es un poco las conclusiones en que es rápido y sensible para identificar pacientes con meningitis postneuroquirúrgica y por lo tanto pasibles de tratamiento. En este mismo sentido, y ya en el 2012, Pedro, junto con el resto de médicos del Hospital Maciel, realizaron un estudio del valor del lactato en las meningitis post-neuroquirúrgica. Es un estudio publicado en 2012, donde se analizaron 158 pacientes post-neuroquirúrgicos, y en los cuales 46 tenían la sospecha de meningitis bacteriana post-neuroquirúrgica, fundamentalmente dado por neurodeterioro y fiebre. Acá tiene un poco las características de los pacientes, la mayoría eran traumas de cráneo, el resto eran hemorragias sonoideas, posoperatorios neuroquirúrgicos, infartos hemorrágicos. Los gérmenes aislados fueron 10, que fueron las probadas, meningitis bacterianas probadas, 10 gérmenes, predominaron claramente la Acinetobacter, Klebsiella y Pseudomonas, todos BGN. Después vamos a ver un poco el análisis de cuáles son los gérmenes habituales en este tipo de infecciones. Y se estudió lactato, proteínas, glucosa, leucocitos, en meningitis excluidas, en meningitis presumidas y meningitis probadas. Ya les comenté cuáles son las características de las probables o presumidas frente a las probadas, y el lactato, un muy buen marcador para diferenciar estas categorías, fundamentalmente para diferenciar probadas y presumidas versus excluidas. Es mucho mayor el nivel de lactato en pacientes con meningitis que en los que no. Las proteínas también se vieron en la discriminación. La glucosa no tuvo tanto valor, o por ejemplo en este estudio la glucorraquia no encontró tantas diferencias entre las diferentes categorías, si bien había diferencias, pero con amplia variabilidad, lo que impedía que hubiera diferencias significativas como si había en las otras categorías. Y los leucocitos sí aumentaron francamente a medida que veíamos pacientes con meningitis probada versus excluida. Cuando hacen el análisis de curvas ROC,
Esto un poquito más adelante voy a intentar explicarle muy concretamente a qué se refiere el tema de las curvas ROC y la performance diagnóstica de diferentes estudios diagnósticos. Pero bueno, por ahora mostrarles que cuando tomaron las meningitis probadas versus las otras meningitis, con un punto de corte de 5.9 de lactato, el área bajo la curva de este test era la más alta de todos los otros marcadores bioquímicos del líquido cefalorraquídeo. Fíjense que un área bajo la curva de 0,91. Cuando uno realiza una curva ROC analizando un test diagnóstico cuantitativo, porque es en definitiva el que analiza las curvas ROC, existe un marco teórico que dice que el test, cuando es cercano a 1, es un test perfecto, que en biología obviamente que no existe, pero cuando es mayor de 0,9 es un excelente test. Entre 0,8 y 0,9, estoy hablando de área bajo la curva, es un buen test. Entre 0,7 y 0,8 es regular test, y de 0,5 a 0,7 es un mal test. Fíjense que cuando un test le da un área bajo la curva 0,5, significa que el test tiene la mitad posibilidad de acertar o de errar. Es como siempre digo, tirar una moneda, ¿no? Y un test que es tan efectivo como tirar una moneda, obviamente se dan cuenta que es un mal test. Pero fíjense cómo el lactato, tomando este punto de corte, tuvo una excelente correlación, una excelente área bajo la curva, y fue un muy buen test por encima del resto de los parámetros. Lo mismo sucedió cuando se utilizaron las probadas y las presumidas. El punto de corte era un poco inferior, obviamente porque no era un criterio tan estricto de probada, pero siguió siendo el lactato uno de los mejores marcadores denotado por el área bajo la curva, aunque también los leucocitos tuvieron muy buen rendimiento y las proteínas también tuvieron buen rendimiento, no tanto así la glucosa o los índices. Por lo cuanto, este trabajo, por lo tanto, concluye, de acuerdo a estos resultados, la medición del lactato es un método diagnóstico rápido, sensible, específico, para identificar la necesidad de iniciar antibiótico-terapia en pacientes con sospecha clínica de meningitis bacteriana postquirúrgica. Y es así como nosotros en la práctica clínica lo hacemos. Estudios posteriores, metaanálisis posteriores, han ido por el mismo camino, han demostrado cosas significativas. Este metaanálisis es interesante, también les remarco, fíjense cómo en 1000 y pico de trabajos revisados, 1672 valorados, se llega a incluir 5 trabajos para realizar el metaanálisis, y fíjense cómo el trabajo que les acabo de presentar de Pedro está incluido, lo cual es un mérito muy importante. Es muy difícil investigar y publicar desde donde estamos nosotros, y bueno, yo creo que estas cosas son muy, pero muy valiosas. Fíjense que un trabajo realizado en Uruguay está incluido en metaanálisis que analizaron y que exigieron una rigurosidad científica tan exigente, es muy importante, y bueno, y está incluido en este metaanálisis que en definitiva genera curvas muy cercanas al 1, ahora después más adelante les voy a explicar bien, y que determina que el lactato es un buen marcador para el diagnóstico de meningitis post-neuroquirúrgica. Obviamente que el lactato no es el único marcador, y se han estudiado y se estudian una gran cantidad de marcadores, que no me voy a poner a revisar, obviamente, porque si no, podríamos hacer solo un teórico de cada tópico que vamos a hablar. Conceptualmente podemos hacer un teórico entero. Obviamente que tenemos que intentar resumir. Pero bueno, se estudian diferentes marcadores, se estudian citocinas del tipo interleuquina, interleuquina 6, interleuquina 8, las curvas verdes son meningitis bacteriana, las azules son meningitis. Se encuentran diferentes diferencias significativas en estas interleuquinas, factor de necrosis tumoral, TGF-beta, la propia procalcitonina también, que se estudia muchas veces en líquido cefalorraquídeo, pero mucho más a nivel experimental con otros medios, y estos son elementos que nosotros no tenemos para aplicar, pero sepan que el lactato no es el único marcador que se utiliza para intentar diagnosticar precozmente, porque la clave es siempre esa, intentar diagnosticar precozmente este tipo de infecciones. Por lo tanto, y resumiendo, y operativamente, el diagnóstico operativo de una meningitis bacteriana postquirúrgica confirmada se da en base a sospecha clínica más tinción de gran o cultivo positivo. Si yo sospecho clínicamente que el paciente tiene una meningitis bacteriana y tiene un germen en el líquido cefalorraquídeo, tiene una meningitis postquirúrgica y tengo que actuar en consecuencia. La meningitis será probable cuando el gran y el cultivo sean negativos, pero haya mucho marcador inflamatorio.
leucocitos mayor a 1000, de los cuales 50% tienen que ser neutrófilos, y la catorraquia mayor a 5.5. En pacientes que estaban siendo tratados con antibióticos, y yo supongo que amputaron, decapitaron el cultivo. Y se plantea meningitis química o séptica cuando el cultivo del grano es negativo, los leucocitos son de menos de 1000 y el lactato es menor a 5.5. Esto es un poco lo que se extrae de CTI protocolos y bueno, que operativamente nos podemos manejar. Obviamente que siempre va a haber grises. Ahora después les voy a mostrar una cosa que estamos incluyendo, estudios que estamos incluyendo en este tipo de pacientes, pero operativamente y groseramente podemos resumirlo de esa manera. El otro gran capítulo de las infecciones postneuroquirúrgicas son las infecciones asociadas a dispositivos en el sistema nervioso central. Y que les diría que son en las cuales nosotros tenemos habitualmente mayor porcentaje de infecciones, no solo nosotros, sino el mundo, porque son las que tienen mayor riesgo de infección. Son las infecciones que ocurren luego del implante quirúrgico temporal permanente de un dispositivo. El prototipo de esto, la colocación de una versión ventricular externa para el tratamiento de una hidrocefalia en un paciente con, por ejemplo, una hemorragia suanoidea. Ese es el prototipo de este tipo de infecciones. ¿Cuáles son estos dispositivos temporales? Y bueno, lo que le acabo de decir, la divulgación ventricular externa, también llamada ventriculostomía, drenajes lumbares, que también tenemos muy frecuentemente, que ya lo acabamos de discutir, que tienen tasas de infecciones un poco menores, pero que tienen presentes. Y después el otro dispositivo temporal son los monitoreos intraparenquimatosos de PIC. En el Hospital Maciel nosotros no utilizamos, pero sé que hay unos centros, Tacuarembó y algún centro más, que utilizan monitoreos intraparenquimatosos de PIC, pero que sepan que tiene una muy baja tasa de infección. Es poco frecuente las infecciones a punto de partida de esos dispositivos. Y después, luego de los temporales, están los permanentes. Y los permanentes que también vemos son los drenajes ventriculares internos. El más frecuente, el ventrículo peritoneal, sabiendo que también puede haber ventrículo pleural o ventrículo atrial, son mucho menos frecuentes, pero pueden haber. La implantación de bomba de medicación espinal, mucho menos frecuente, pero que se dispone, se realiza. Por ejemplo, sé que se colocan bombas de baclofeno, que tiene espasticidades muy patológicas. Estimuladores cerebrales profundos, creo que tratamiento de Parkinson y demás, también se utilizan. No he visto infecciones realmente por ninguno de estos dos dispositivos, pero está descrito la presencia de infecciones posteriores a esto. Esta revisión también se la recomiendo, también se las voy a mandar, es muy conceptual y aporta mucha información acerca de infecciones asociadas al cuidado de la salud en pacientes con dispositivos en el sistema nervioso central, y habla de que el porcentaje, por ejemplo, de una ventriculostomía puede llegar hasta un 22% de infección, complicando este tipo de procedimientos. Y la ventriculitis postquirúrgica es, en definitiva, el prototipo de este tipo de infecciones, y es la infección asociada a la ventriculostomía. ¿Qué es la ventriculitis postquirúrgica? Es la infección del espacio ventricular encefálico vinculado a un procedimiento neuroquirúrgico que consiste en la colocación de un dispositivo intraventricular, como ustedes ven acá. La patogenia de infección ya puede ser intraluminal, extraluminal. Muchas se contaminan durante la colocación, por eso es tan importante aplicar las estrategias que les mostré en las diapositivas anteriores. Es muy importante la profilaxis antibiótica, la mínima manipulación e intentar cateterizar el ventrículo de entrada, que no sea traumático, la correcta mantenimiento del campo estéril durante el procedimiento, y también, obviamente, y lo vamos a ver, es muy importante un correcto mantenimiento del dispositivo, de su uso, durante el uso en la unidad. Es muy importante. ¿Por qué se coloca una ventriculostomía? ¿Por qué se coloca un catéter ventricular externo? Y bueno, para monitorización de la PIC, en nuestro medio habitualmente no se utiliza. El objetivo no es. Nosotros monitorizamos PIC con tornillos, eventualmente con catéteres intraparenquimatosos los lugares que los tienen, o con catéteres subdurales de PIC cuando hay cirugías que tienen mucho menos riesgo que la ventriculostomía. Pero sí para drenar líquido, para tratar hidrocefalia o hipertensión intracraniana, y también muchas veces para administrar fármacos intratecales, antibióticos o fibrinolíticos cuando hay grandes hemorragias intraventriculares, y para disminuir la aparición de hidrocefalia sí se utilizan. Pero son las indicaciones que pueden tener
la ventriculostomía, como vemos habitualmente. La tasa de infección es muy variable, ya le mostramos estos números, 2 a 22%, una media en torno a 8%, va a depender de muchas de las cosas que les comenté. Hay una gran contaminación durante la inserción o eventualmente durante la manipulación. Tengan en cuenta que está favorecido esto por la presencia de sangre, muchas veces de fracturas en base de cráneo acompañantes, de pacientes que además de colocarse la externa fueron operados previamente. Entonces todo esto predispone indudablemente a las infecciones. Y también otro punto muy importante que hay que tener presente es que son infecciones tiempo dependientes. Se sabe que cuanto más se mantenga, cuanto más se mantenga, más riesgo de infección tiene. Pero lo más controversial es el timing para cambiarlo. En un momento se plantea que por encima de los 5 días el riesgo aumentaría mucho, pero también es cierto que si nosotros nos ponemos a cambiar sistemáticamente, los cirujanos se ponen a cambiar a insistencia nuestra sistemáticamente cada 5 o 7 días estas derivaciones, también vamos a favorecer mayores procedimientos, mayor manipulación y en definitiva el efecto deseado que disminuir las infecciones lo vamos a estimular. Por eso hay que tener mucho cuidado en el factor tiempo como elemento aislado para el recambio de una derivación ventricular externa. Por suerte, en los últimos tiempos nosotros utilizamos circuitos cerrados, se ha, creo que, mejorado el uso de este tipo de derivaciones y creo que se pueden mantener un poco más, pero es algo a tener presente y ver paciente a paciente, pero saber que ni un extremo ni que el otro son ideales. Es muy importante que nosotros sepamos usar estos dispositivos, ¿tá? Porque muchas veces yo lo veo, enfermería, posgrados, residentes con poca experiencia, no saben bien lo que estamos utilizando, para qué sirve cada llave del dispositivo, cómo tiene que estar, cómo hay que manejarse. Y bueno, tenemos la suerte de que obviamente que existe bibliografía, pero existe bibliografía realizada en nuestro medio, en el 2007, Pedro, con el profesor Biestro y la Unión de Cirujanos, publicaron el manejo del drenaje ventricular externo en la unidad de cuidados intensivos, y más allá de que tiene unos años, sigue completamente vigente la guía práctica de cuidados y de uso de esto, así que es algo que tienen que leer, es algo mandatorio, que hay que leer, yo cada tanto la repaso, y que habla de cómo manejarnos con la derivación ventricular externa en la unidad de cuidados intensivos. Y bueno, y lo que destaca en definitiva es la colocación con técnica séptica, con técnica quirúrgica adecuada, la importancia de la tunelización del catéter que tiene que realizar el neurocirujano. Eso es muy importante, que el catéter no salga específicamente por donde entra al cerebro, sino que tunelizado. Eso es importante. La presencia de antibioticoterapia profiláctica también es importante. Que haya un sistema cerrado. Lamentablemente, ahora por suerte casi no se ve, pero yo he visto muchas bolsas, muchas derivaciones ventriculares externas conectadas a bolsa de orina, ¿no? A la cabecera del paciente, sin válvula antirreflujo. Digo, eso por suerte no se ve, pero destacar obviamente que la importancia de los circuitos cerrados, minimizar la manipulación. El circuito se toca lo menos posible, no se extrae líquido cefalorraquídeo de rutina para ver si presenta determinado nada. Se toca solo cuando hay sospecha de infección, y obviamente que debe ser revisado regularmente para que no sucedan cosas como estas. Esta es una externa que teníamos en una institución, y fíjense cómo estaba fallada la externa y salía líquido por el catéter. Esto no puede suceder, obviamente, ¿no? Entonces hay que revisar periódicamente este tipo de dispositivos. Al igual que se publicó en la revista Médica del Uruguay, en nuestro medio, el manejo de la externa, muy recientemente Pedro, con el profesor y con Federico Sayer, neurocirujanos, publicaron algo similar, pero para los drenajes lumbares externos en la unidad de cuidados intensivos, otro documento que tienen que leer sí o sí, y que resume muy bien las indicaciones y los cuidados, ya sea infecciosos y no infecciosos, del drenaje lumbar externo, así que los invito a descargar esto y leerlo, que es sumamente importante. Ahí está, como les dije, muestras de líquidos no rutinarias, solo sospecha de infección. Obviamente que para manipularlo tiene que ser con técnica estéril y aséptica. El cambio sistemático a X días es discutible, ya lo hemos destacado.
Y un concepto muy importante, una vez que el cirujano retira estos drenajes, hay que ir a buscar inmediata y en la evolución que no haya quedado fístula, es decir, que se haya cerrado bien, ya sea la piel, bueno, y que se cierre el orificio de entrada, y que no haya fístulas del queso raquídeo que pueden favorecer el desarrollo posterior una vez retirada la muestra, la externa. Diferentes estrategias se han aplicado para intentar disminuir las infecciones con la colocación de estos tipos de dispositivos. Se han estudiado catéteres impregnados en plata, se han estudiado catéteres impregnados en antibiótico, con algunos resultados positivos y otros no tanto. Si ustedes se fijan, esta es una revisión bastante reciente de la colocación de catéteres impregnados en antibióticos o en plata, han tenido buenos resultados en cuanto a disminución de las tasas de infecciones con estos catéteres, pero cuando empiezan a analizar un poco más fino y a discriminar subgrupos, los de plata no han demostrado tan claramente la disminución del riesgo, sí aquellos impregnados en antibióticos, ya sea clindarrifa o miociclina rifa. La rifampicina es un muy buen antibiótico para dispositivos porque penetra el biofilm, y van a ver que una de las patologías fundamentales en infecciones por catéter, ya sea catéteres centrales o sea catéteres venosos, otros dispositivos, es la producción de biofilm, donde los antibióticos habituales no llegan. Por eso la rifampicina se valora en este tipo de trabajo. Pero cuando se ponen más finos y empiezan a ver cuáles son los gérmenes que los catéteres impregnados con antibióticos mejoran, y bueno, terminan viendo que son los coagulasa negativos los que tienen resultados positivos, pero cuando ven, por ejemplo, Staphylococcus aureus, ya no es tan positivo los resultados, y cuando ven gram negativos, ven que tampoco son tan positivos los resultados sin poder mostrar diferencias. Y si ustedes se fijan, y yo le voy a presentar después, la mayor cantidad de infecciones post-neuroquirúrgicas en nuestro medio son por bacilo gram negativo. Entonces, bueno, saber que existen diferentes estrategias que pueden utilizarse, pero que ninguna tampoco ha sido un cambio radical, y este tipo de catéteres tampoco ha disminuido las infecciones en los BGN, que es uno de los problemas fundamentales. El diagnóstico de ventriculitis o infecciones relacionadas a catéter sigue un poco los conceptos generales de la meningitis, pero todavía incluso aumentados, porque estas son bien pausisintomáticas, la presentación. El paciente puede tener cefalea, puede tener fiebre, pero tampoco fiebre alta, sin otra causa evidente. Puede haber depresión de conciencia, pero un grado variable. Obviamente que el neurodeterioro hay que buscarlo con la presencia de fiebre. Las convulsiones son poco frecuentes. Destaco nuevamente la hidrocefalia, que sí es muchas veces un elemento marcador de la infección, ya sea por la propia reproducción, por la infección, y muchas veces por la disfunción del catéter de la ventriculostomía, que marca que por la infección disfunciona y reproduce la hidrocefalia, siempre que hay que sospecharlo. Las alteraciones bioquímicas del líquido cefalorraquídeo, obviamente, un poco aplica lo que señalamos anteriormente. La hiperproteinorraquia es sensible pero poco específica. La hipoglucorraquia, fundamentalmente valores extremos, pueden sugerir ventriculitis. El aumento de los glóbulos blancos significativos, pero sin aumento de glóbulos rojos. Acá, más todavía que en las meningitis postneuroquirúrgicas, son líquidos bien alterados. Muchas veces estamos hablando de hemorragias meningias, pacientes con trauma, tienen mucha sangre. Por eso se plantea, por ejemplo, el cálculo de índices celulares, y este nuestro medio lo utilizamos, es el Cell Index o índice de Fowler, ahora le voy a mostrar el trabajo, que plantea que los glóbulos blancos en el líquido están mucho más aumentados en comparación con los eritrocitos, que si analizamos la sangre periférica. Es decir, el concepto es, si la relación sangre-líquido se mantiene, si el índice es mayor a 10, significa que está mucho más aumentado los blancos en el líquido, en comparado con los rojos, que en sangre, y bueno, eso en definitiva es el Cell Index. Y también el lactato se ha estudiado, mucho menos que en la meningitis, pero se ha estudiado el lactato en el líquido, y se plantea un punto de corte en el entorno de 5.5, se puede asociar con ventriculitis, pero con una relativa escasa evidencia, o por lo menos evidencia que para la meningitis postneuroquirúrgica. Y obviamente que la tinción de Graham o los cultivos son un elemento de piso, y es lo que en definitiva prueba la existencia de la ventriculitis,
siempre y cuando se asocie a sospecha de infección y alteraciones bioquímicas, porque un catéter de esto, y esto es una diferencia tal vez con la meningitis, un catéter de esto puede estar colorizado, ahora vamos a ver, pero podemos hablar de una colonización sin producción de infección, o sea que un germen extraído por la ventriculostomía no me asegura una infección, y eso hay que tenerlo presente. Y los hemocultivos obviamente que son poco útiles en el diagnóstico en ese sentido. Obviamente que al igual que en las meningitis se buscan marcadores que nos puedan ayudar al diagnóstico. En este caso, por ejemplo, la procalcitonina sérica se ha visto que aumenta precozmente, a diferencia, por ejemplo, de la proteína C reactiva en las primeras 48 horas en pacientes que desarrollan posteriormente infecciones relacionadas con la ventriculostomía. La procalcitonina aumenta en forma significativa más del doble que en los pacientes que no desarrollan organismos, a diferencia de la procalcitonina que no presentaba este aumento y sugieren que la procalcitonina sérica podía ser un buen marcador inicial precoz de infección, mejor que la PCR. Porque si ustedes se fijan después en la evolución, al día 4 o al día 6, espero que está expresando esta tabla, ambos marcadores aumentan mucho, obviamente, ¿no? Procalcitonina de 1,9 a 22, de media estamos hablando, la PCR de 29 a 64, también significativamente, pero precozmente es la procalcitonina la que se movería primero y nos podría orientar. Este es el famoso trabajo de Fauler. Bettina Fauler es una neurocirujana austríaca de la Universidad de Innsbruck, que esto es por el 2004, publicó un trabajo, fíjense, siempre lo destaco esto, ¿no? Fíjense cómo el Cell Index se publicó, se presentó, se utiliza, pero es un trabajo que tiene 13 pacientes, ¿no? 13 pacientes, de los cuales 7 tuvieron una infección asociada a ventriculostomía y 6, que fueron la comparativa, no tenían. 7 y 6. Es un trabajo muchas veces tomar casi experimental, ¿no? Pero bueno, el Cell Index se pudo imponer, y lo que el Cell Index demostraba es que al tiempo cero es el día que se diagnostica la infección relacionada a la ventriculostomía, la diferencia del Cell Index era mucho mayor entre los pacientes que desarrollaban infección versus los que no desarrollaban infección. El Cell Index se disparaba hasta, por ejemplo, 20 y pico, pero también lo hacía los 3 días anteriores, fundamentalmente un día y 2 días antes del diagnóstico probado, con valores que superaban los 10. Entonces, el estudio concluyó que un aumento significativo del Cell Index es altamente indicativo para ventriculitis relacionada con ventriculotomía en pacientes con hemorragia intraventricular, es decir, pacientes que tenían un líquido contaminado previamente por sangre, y que en los cuales los glóbulos blancos eran muy difíciles de valorar, y por eso ahí el Cell Index, así como lo describimos, tenía su valor. Este aumento generalmente precedió la capacidad de diagnóstico por medios convencionales, en promedio por 3 días como muestra, y por eso es otro elemento a tener presente. Como les digo siempre, y se aplica a todas las patologías que uno ve, no hay un elemento solo que yo haga o yo diagnostique y me cambie la vida radicalmente. Pido un estudio, me vino así y esto es así y no puede ser de otra manera. Y más en esta patología en particular. Entonces uno tiene que ir construyendo una aproximación diagnóstica con la clínica, con los marcadores bioquímicos, con los marcadores microbiológicos, y llegar a un diagnóstico lo más certero posible. Entonces, no hay una sola cosa y tenemos que tener varias al mismo tiempo, que es un buen razonamiento aplicable a todos los razonamientos clínicos. Y obviamente que el lactato también ha sido estudiado, y este también es un trabajo, creo que importante, mucho más reciente, del 2017, conducido por el doctor Grille, en donde, bueno, participamos con el profesor, y donde yo me realicé fundamentalmente la parte estadística del trabajo que se hizo en el Hospital de Clínicas, con pacientes del Hospital de Clínicas y del Maciel, y que quería valorar el valor del lactato, la lactatorraquia, como marcador diagnóstico de infección vinculada a la ventriculostomía. Es decir, en la meningitis
ya había todo un campo realizado, bueno, y había ya puntos de corte un poco más establecidos, pero en ventriculitis había mucho menos información. Y ese fue un poco el objetivo, ganar el lactato y comparar la presión diagnóstica con el resto de los marcadores bioquímicos del líquido. Se definió infección relacionada a antihistamina como aquellos pacientes que tenían fiebre y alteraciones bioquímicas dado por hipoglucorraquia y glóbulos blancos mayor de 500 por mililitro o milímetro cúbico en el líquido cefalorraquídeo y que tenían además cultivo positivo. Acá para darle mayor peso no se utilizaron las probables, sino que se utilizaron directamente las probadas, aquellas en las cuales había sospecha de infección relacionada a ventriculostomía y teníamos un germen positivo. Sobre esos pacientes realizamos cálculos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo o negativo y construimos curvas ROC para intentar valorar la precisión diagnóstica del lactato, obtener coordenadas para intentar encontrar el mejor punto de corte y compararlo con el resto de los marcadores. Y lo que encontramos en definitiva fue que en aquellos pacientes que tenían una infección relacionada a ventriculostomía, comparados con los que no, el nivel de lactato fue mucho más elevado. Este es un gráfico de caja y línea. Las líneas medias gruesas son la mediana. Fíjense que la mediana de los que no tenían ventriculitis andan en torno de 2 y pico o 3. Tienen acá 2,95, frente a una mediana de casi 10 en los que tenían infección ventricular, 9,9, con una diferencia ampliamente significativa, mostrando que el lactato en estos pacientes era sumamente elevado. Nosotros consideramos 36 pacientes, 22 sin infección y 14 con infección. También se encontró una asociación estadísticamente significativa entre los niveles de glucosa, era mucho menor los niveles de glucosa, la glucorraquia, en los pacientes con ventriculitis probada, también en el índice glucorraquia glicemia, los leucocitos fueron mucho mayor en los pacientes con infección, y las proteínas y el cell index también. Es decir, obtuvimos en el análisis univariado diferencias significativas en todos los marcadores que estudiamos. Pero nosotros queríamos no solo ver si todos esos marcadores servían, sino fundamentalmente cuál era el más preciso. Y para eso hay que hacer cálculos de curvas ROC que se utilizan cuando el marcador es un marcador numérico, no es un test positivo o negativo, donde se hace un análisis de sensibilidad, especificidad y más nada. Cuando hay una curva ROC hay que intentar ver cuál es el mejor punto de corte, porque uno puede tomar uno toma un punto de corte para decir de acá para adelante es positivo, de acá para abajo es negativo. Entonces, en 2 minutos voy a intentar a ver si podemos entender un poco la filosofía de las curvas ROC, porque si no ustedes esto lo van a ver muchas veces, y yo sé que a veces pasa un poco de largo, y bueno, se puede hacer todo un teórico de curva ROC, obviamente, ¿no? Pero bueno, un poco la idea es esta. El asunto es el siguiente. En medicina, cuando nosotros tomamos poblaciones sanas o enfermas, y uno construye una distribución, es decir, cómo se comporta determinado valor, en este caso, por ejemplo, el lactato, si en el eje X nosotros pusiéramos el lactato, los individuos sanos tendrían niveles de lactato con un máximo en el entorno de 2,9, por ejemplo, tal vez, ¿tá? Y individuos que tienen niveles mucho mayores, pero que son sanos. Pasaría lo mismo con los enfermos. Enfermos que tendrían niveles, por ejemplo, de lactato mucho mayor, en el entorno, no sé, de 10, póngale, pero que hacia valores bajos habría algunos que tendrían valores de lactato por debajo de un determinado valor, y en un cierto lugar las curvas se entrecruzan. Esto es lo que sucede habitualmente. Sería ideal que los sanos estuvieran lejos por un lado, los enfermos estuvieran lejos hacia la derecha, y nunca contactaran estos puntos. Pero eso no sucede, y habitualmente las curvas entre sanos y enfermos se solapan. Por lo tanto, cuando yo elijo un punto de corte, sí o sí voy a tener errores. Si yo elijo el punto de corte este X, que será, no sé, 8, 7, 5, lo que ustedes quieran, si yo elijo el punto de corte, aquellos sanos que tienen por debajo del punto de corte que yo elegí
el test va a ser correcto, va a ser negativo y sin embargo ellos son sanos, está bien, está perfecto, pero hay un porcentaje que va a tener un test positivo, porque yo elegí este punto de corte y estos sanos cayeron de este lado, y que van a ser falsos positivos, porque el test, ya que es superior a un determinado valor elegido por mí, el investigador lo elige el test, el punto de corte, es positivo y son falsos positivos. Por lo tanto, esto es la especificidad, que es la probabilidad de que el test me dé negativo, ya que el sujeto es negativo, y estos son los falsos positivos, que es lo que complementa la especificidad. Especificidad más alfa es igual a 1. Y hay un porcentaje en este caso de falsos positivos. Si yo veo los enfermos, y el punto de corte está acá, estos enfermos, el valor, por ejemplo, lactato, va a ser mayor y me va a dar positivo. Pero hay un grupo que van a tener valores de lactato menor al punto de corte y me va a decir que no están enfermos cuando están enfermos. Estos son los falsos negativos. Es lo que se complementa con la sensibilidad, porque sensibilidad más beta es igual a 1. Si yo no quiero tener falsos positivos, y bueno, corro el punto de corte hacia acá. Pero ¿qué pasa? Tengo muchos falsos negativos. Si yo no quiero tener falsos negativos y corro el punto de corte hacia abajo, y bueno, no tendré falsos negativos, pero sí tendré muchos falsos positivos. Es imposible que yo tenga, si las poblaciones no están separadas, un punto de corte que sea 100% para un lado y para el otro. Y eso yo tengo que elegir, yo tengo que definir de alguna manera, cuál es el punto de corte. Y eso es lo que me permite hacer la estadística cuando yo analizo una serie de este tipo. Cuando yo tomo todos los puntos de corte de los pacientes del estudio y veo el lactato, yo veo la sensibilidad del estudio en función de cada uno de los puntos de corte y la especificidad. Obviamente que a medida que la sensibilidad disminuye, los falsos positivos, porque esto es 1 menos especificidad, también disminuye. Entonces yo tengo que buscar el mejor punto de corte. En este estudio nosotros definimos un punto de corte de 4.15 de lactato, en el cual teníamos una sensibilidad de 86% y una especificidad o falso positivo de 14%, lo que hace ser una especificidad de 84%, y nos quedamos con este punto de corte en función de nuestros datos. Porque si el punto de corte aumentaba, la sensibilidad disminuía, en vez de 86%, bajaba a 78%, y si bien se mantenían los falsos positivos, perdíamos mucha sensibilidad. Y si hacíamos al revés, si manteníamos la sensibilidad, pero bajábamos el punto de corte, teníamos muchos más falsos positivos. Entonces, esto lo elegimos nosotros, el punto de corte. Y nos dio el lactato una buena precisión diagnóstica con este punto de corte. Recuerden que le mostré cuando las áreas bajo la curva de las curvas ROC eran mayores a determinados valores, 0,9 eran excelentes, entre 0,8 y 0,9 eran un buen test. Y el lactato, junto con la glucosa, fue lo que nos dio mejor resultado con ese punto de corte, como lo determinamos, en el entorno de 0,9 y 0,95 de área bajo la curva, un muy buen test comparado con el resto de los estudios, determinando una sensibilidad de 86% y una especificidad de 86% para el lactato con ese punto de corte. Estarán todas las curvas ROC de los diferentes marcadores. A es lactato, B es glucosa, que fueron los que mejores nos dieron. Cuanto más pegada esté la curva hacia el 1, significa que tiene mayor área bajo la curva y por lo tanto es un buen test. Espero, bueno, por lo menos que hayan algo entendido. Obviamente que si les interesan pueden leerlo, pero es interesante porque en definitiva, si no, no entiende de dónde salen todas estas cosas. Lo cierto es que 4.1 nos dio un buen punto de corte para la lactatorraquia, para el diagnóstico de infección relacionada a catéter. Pero como les venía señalando, estas infecciones, estos catéteres, no solo la presencia de gérmenes pueden ser relacionada a infección, sino que también puede haber contaminación y colonización, a diferencia de la meningitis. Se plantea contaminación cuando se obtiene un germen del líquido extraído por el catéter
pero no hay sospecha sin clínica sospechosa de ventriculitis o meningitis. Y lo mismo sucede cuando hay colonización, pero se obtienen múltiples cultivos. Se dice que está colonizado, pero no hay infección. En definitiva, grano cultivo líquido en ausencia de alteraciones bioquímicas, así como clínica compatible, podemos hablar de contaminación y colonización. Infección cuando tenemos cultivos positivos y alteraciones bioquímicas y clínicas de ventriculitis o meningitis para el diagnóstico. Esta es la clasificación de la ITSA, la Enfermedad Americana de Infectología, para las infecciones vinculadas a catéteres. La crítica que se le hace a esta clasificación es que no toma en cuenta la ventriculitis probable, que es aquella que tiene fiebres y alteraciones bioquímicas, pero que no desarrolla nada en el gram o en el cultivo. Esta es una crítica porque muchos de estos pacientes tienen infecciones y pueden tener fiebre, sospecha de neuroinfección y no desarrollar un germen y tener una ventriculitis probable que muchas veces incluso debe ser tratada. Esta revisión propone diferentes algoritmos, un algoritmo en función de la presentación clínica de estos pacientes, no lo vamos a analizar uno por uno, pero bueno, después lo miran, incluso les voy a mandar la revisión, es útil para la toma de decisiones, cuándo enviar líquido, cuándo empezar antibióticos, y cómo también podemos confirmar la infección, descartar la infección, o también tener presente la posibilidad de infección posible cuando cuando no aparecen bacterias, pero hay anormalidades imagenológicas, clínicas o bioquímicas, y se debe considerar de todas formas el tratamiento antibiótico como un elemento importante. Obviamente, cuando confirmamos la infección, se debe empezar antibióticos y reemplazar el dispositivo como un elemento importante. La microbiología de estos cuadros infecciosos es habitualmente bacteriana, monomicrobiana, y en la literatura internacional lo más frecuente es la presencia de cocos gram positivos, Staphyloepidermidis, Staphylos aureus, si bien en los últimos tiempos los que han ganado en atención son los bacilos gram negativos, y en nuestro medio por lejos son los bacilos gram negativos los gérmenes mayormente implicados en infecciones postneuroquirúrgicas, sea meningitis o sean infecciones vinculadas a dispositivos, donde tal vez sí podemos encontrar algún coagulasa negativo, pero son muy poco frecuentes y las infecciones son fundamentalmente ABGN. Uno de los elementos más novedosos y más recientes para ayudarnos al diagnóstico microbiológico y por lo tanto de confirmación de la meningitis es la utilización del PCR, que como bien hasta ahora no habíamos hablado nada, y que no se incluye mucho de las guías y protocolos, pero que es un elemento que nos puede ayudar. Existe evidencia actual que utilizan paneles de PCR para el diagnóstico. Este es un trabajo muy similar a un trabajo que nosotros estamos desarrollando en el hospital, que es aplicar paneles de film array, pero film array panel hemocultivo, directamente en líquido cefalorraquídeo, y con muy buenos resultados. Este trabajo obtiene muy buenos resultados en términos de sensibilidad y especificidad aplicando esta estrategia, que es muy similar a lo que hacemos nosotros, también con muy buenos resultados. ¿Por qué aplicamos paneles de hemocultivo? Porque si ustedes se fijan, el FinArray, que es la marca comercial de los paneles que nosotros utilizamos, el FinArray que viene para meningitis y encefalitis está apuntado a lo comunitario. Fíjense que son paneles que tienen virus, levaduras, tococos, y que tienen bacterias, pero bacterias fundamentalmente comunitarias, ¿no? Haemophilus, Listeria, meningo, neumococo. Y esto indudablemente no son las bacterias que nosotros tenemos en los pacientes con meningitis o ventriculitis. Es por eso que en la aplicación de estos paneles, panel hemocultivo, nosotros podemos rescatar bacterias que sí producen infecciones en el nervio central, nosocomiales o postneuroquirúrgicas, ya sea del tipo acineto, enterobacterias tipo Enterobacter, Klebsielas, Proteus, Pseudomonas, que muchas veces tenemos. También obviamente nos detecta estafilos, que nos puede decir si hubiera, enterococos, que vemos muy poco, pero que se ve alguno. Y bueno,
Por suerte, meningitis a hongos son muy poco frecuentes, prácticamente no se ven, pero están descritas, y bueno, y si hubiera también el panel nos informa. Sumado al hecho de que también el panel nos puede poner en la pista de la existencia de resistencia, fundamentalmente en BGN, que es uno de los principales problemas. El panel nosotros nos aplicamos, y fíjense cómo es un elemento muy importante, porque yo cuando tengo un paciente con sospecha de infección, le tomo una muestra, ya sea por punción lumbar o por líquido subarráquido, envío la bioquímica e inmediatamente envío a la bacteriología el líquido subarráquido. Si la bioquímica me muestra un patrón alterado, muy alterado o borderline, porque muchas veces nosotros tenemos hipoglucemia, un lactato de 4, de 3,8, o un lactato de 5,5 y una bioquímica borderline o muy significativa, nosotros le pedimos al microbiólogo en ese caso que nos corra un panel y en un plazo de 2 a 3 horas me informa rápidamente que ese panel, que fue estudiado en líquido subarráquido, lo aclara porque es un panel hemocultivo, le da positivo a un germen completamente compatible con la infección del sistema central, con un directo, y fíjense cómo, un poco lo que habíamos señalado, que presentaba abundantes polimorfos, pero que no veía bacterias, específico pero poco sensible, y que el cultivo, 48 horas después, desarrollaba Acinetobacter con características de sensibilidad. Nos adelantamos casi 40 y pico de horas en el diagnóstico, no me quedó duda que yo tenía que tratarlo, y muchas veces es un elemento categórico que me termina de definir el tratamiento, y que en algunos pacientes que sea negativo también nos puede hacer que no iniciemos tratamiento. Entonces, estos paneles, que también prácticamente son un bedside, nos permiten la toma de decisiones, ir un paso más allá y realizar estos tratamientos orientados. Y realmente llevo más de 20 estudios estos revisados, y realmente la concordancia entre el panel y después el cultivo, ya sea hacia la negativa o hacia la positiva, es muy importante, y bueno, y es algo que da resultado. Obviamente que tiene sus costos, pero creo que muchas veces esto se paga solo con la racionalización en el uso de antibióticos o el ahorro de antibióticos. ¿Tá? Para ir redondeando el final, estos pacientes, el tratamiento de estos pacientes depende un poco del tipo de sitio quirúrgico de infección, el tratamiento que se va a realizar. En las infecciones post-neuroquirúrgicas, tipo craniotomías y demás, la flora es fundamentalmente BGN y cocos gram positivos, como hemos señalado. Las diferentes guías proponen en líneas generales vancomicina más betalactámicos, que pueden ser del tipo cefalosporinas de tercera, cuarta o carbapenémicos, asociados a vancomicina precisamente para cubrir. En nuestro medio, la vancomicina, la incidencia de cogram positivos es mucho menor, y dependerá un poco de la ecología de la unidad si se va a utilizar o no. Sí, seguro vamos a tener que utilizar estrategias para bacilos gram negativos, muchas veces estrategias para bacilos gram negativos multiresistentes. En los catéteres ventriculares o lumbares, los gérmenes conceptualmente son los mismos, puede haber un poco mayor incidencia de coalasas negativos. Ahí también se plantea la relación de banco y betalactámico, como lo que señalamos anteriormente. En el trauma penetrante, un poco el esquema también es similar, y en aquellos con fractura de base de cráneo, que este podría ser el traumatismo grave de cráneo TEC abierto, sea operado o no, ahí ya la flora es un poco distinta, el neumococo, el Haemophilus hay que cubrirlo, y ahí se propone vancomicina más cefalosporinas de tercera generación, que cambia un poco el perfil en ese sentido. Hay poco dato presentado en nuestro medio, obviamente, de los dos trabajos publicados, el de meningitis y el de ventriculitis del doctor Grille, predominaron claramente los BGN, como les mostré. En este trabajo se encontraron 10 BGN, la gran mayoría cineto, Klebsiella y Pseudomonas, y en este también predominó el cineto, pero también se encontró la ventriculitis, Klebsiella, Pseudomonas, Escherichia, algún enterococo y alguna Haemophilus. Como ven, prácticamente coco gram positivo, mucho menos. Y esto es lo que vemos en la práctica clínica diaria, lo que aparece son bacilos gram negativos. Un punto muy importante que uno tiene que tener presente, que lo hablamos inicialmente, es la penetración de los antibióticos.
conceptualmente la mayoría de los antibióticos que nosotros utilizamos en el tratamiento de infecciones del sistema nervioso central penetra poco o pobre, poco o justo. ¿Tá? Si ustedes se fijan, los aminoglucósidos que utilizamos muchas veces ingresan poco, los carbapenémicos, que son nuestra piedra angular, muchas veces el tratamiento ingresan justo al sistema nervioso central. La cefalosporina tercera también ingresan justo, que es el tratamiento habitual con ceftriaxona, por ejemplo, de otro tipo de infecciones comunitarias. Claro, cuando la barrera está inflamada, penetra más, pero no siempre está inflamada la barrera en las postneuroquirúrgicas, por ejemplo. Las quinolonas penetran justo, que puede ser una alternativa cuando hay compromiso de los betalactámicos, cuando hay alergias a betalactámicos. El colistin, que nuestra droga de salvataje, penetra poco. Los que penetran bien sí son linezolid, metronidazol y Bactrim, pero son fármacos con un espectro mucho menor para la utilización, por ejemplo, para VGN nosocomial. Entonces, estamos bastante comprometidos en cuanto a la terapéutica que nosotros tenemos para utilizar en este tipo de pacientes. Las recomendaciones finales que vamos a realizar para el tratamiento de estos pacientes se basan en las guías del 2017 de la ITSA, que son las últimas, que más o menos plantean un poco lo que las revisiones anteriores les señalé, y donde se realizan recomendaciones débiles y recomendaciones fuertes en base a niveles de evidencia muy bajo, bajo, moderado y alto. Ya le digo que la mayoría de las recomendaciones se basan en nivel de evidencia bajo, y los estudios randomizados controlados en estas patologías son los menos frecuentes. Y acá las quizás un poco las recomendaciones para el tratamiento de la meningitis y vetriculitis asociada a los cuidados de la salud, y lo que propone fundamentalmente es la vancomicina sumado a betalactámicos antipseudomónicos, tipo cefepime, ceftazidime, carbapenémico. Es un poco lo que le mostré en la revisión anterior. Destaca que si se va a usar vancomicina y hay que cubrir estos cocos, el valle tiene que ser elevado en torno del 15-20, y en aquellos pacientes que sean alérgicos a los betalactámicos, el Astronam o la ciprofloxacina pueden ser recomendados para la cobertura. En nuestro medio, el concepto es, y se desprende de lo que hemos analizado, siempre hay que cubrir VGN, ¿tá? Y puede asociarse cobertura para cocos gram positivos o no, de acuerdo a la ecología de la unidad. Por lo tanto, en nuestro medio, meropenem, con o sin vancomicina, pero ojo, que el meropenem no nos soluciona todo, el carbapenémico no nos soluciona todo, porque si hay una alta incidencia de gérmenes multiresistentes, llámese Acinetobacter, resistente a los carbapenémicos, Pseudomonas, resistente a los carbapenémicos, o gérmenes productores de carbapenemasa, la colistina, el colistin, tiene que estar asociado en el plan, porque si no, el carbapenémico no nos va a servir. ¿Puede haber una opción? Y sí, puede haber una opción. Ceftazidime o cefepime más colistin, y sí, puede ser una opción, y es un poco un híbrido entre lo que plantea la ISA y, bueno, lo que nosotros podemos utilizar en nuestro medio. Estos betalactámicos penetran, no de la mejor manera, pero penetran, tienen buena cobertura para VGN, son antipseudomónicos, incluso el cefepime tiene un poco más de cobertura frente a los cocos gram positivos, y el colistin siempre siendo el comodín que nos permita tratar los VGN resistentes. Una vez que nosotros tenemos los gérmenes específicamente identificados, bueno, se puede ajustar la terapia. Por ejemplo, para betalactamasa de espectro expandido, utilizar meropenem. Si el acineto fuera sensible al carbapenémico, el carbapenémico es la elección, el colistin puede ser la alternativa. Otras enterobacterias sensibles, la cefalosporina de tercera generación, son una opción. Ojo, el Enterobacter, siempre lo destaco, integra el grupo de las SPIKE, puede reprimir el AMC y hiperproducir AMC, y puede virar intratratamiento. Ahí habría que tratar directamente con un carbapenémico o eventualmente con cefepime, y bueno, un poco los planes dirigidos a los gérmenes específicos. El gran problema, y ustedes lo saben, y ya hemos dedicado teóricos enteros a esto, el gran problema es la incidencia de gérmenes resistentes, multi y extremadamente resistentes, o pan resistentes, y son un gran problema. Fíjense que las amenazas urgentes era el Acinetobacter resistente a los carbapenémicos, o sea que el meropenem a este Acinetobacter no lo va a cubrir.
tampoco va a cubrir las bacterias productoras de carbapenemasas, que en nuestro medio cada vez hay más. Tenemos en un escalón más abajo las BLE, pero también la pseudomonas de difícil tratamiento o multiresistentes, y todo esto hace que tengamos situaciones como esta. Es muy, pero muy malo encontrar en el líquido subarraquídeo de un paciente que tiene una ventriculostomía una pseudomonas con estas características, ¿no? Resistente a prácticamente todos los antibióticos que tenemos a nuestro alcance, productora de una carbapenemasa, y que no nos queda otra terapéutica que utilizar el colistin. Colistin que obviamente que no es lo ideal para ninguna de estas infecciones, pero que es lo que nos queda. Este paciente es un paciente que terminamos tratándolo con colistin, pero también que se le trajo Astronan y Cetacima y Bactam para hacer una combinación para intentar erradicar el germen del sistema nervioso central, lo que generó un costo brutal. Porque si ustedes se fijan, el colistin no tiene niveles terapéuticos a las dosis sistémicas habituales y requiere la aplicación de otro tipo de estrategias, como es la administración intratecal o intraventricular del fármaco. Por lo tanto, la terapéutica antimicrobiana intraventricular está indicada muchas veces en estos pacientes frente a la falla de antibióticos sistémicos o frente a gérmenes multiresistentes, que sabemos que con el antibiótico sistémico va a ser muy difícil que controlemos la infección. ¿Qué fármacos se administran fundamentalmente intratecal? Y bueno, los que tienen ahí fundamentalmente banco y colistin, que lo hacemos en nuestro medio, sabiendo que también los aminoglucósidos se pueden utilizar. Habitualmente, estos fármacos se administran por parte del neurocirujano o por parte nuestra, una vez por día, en estrictas condiciones de asepsia, se diluyen a dosis, obviamente que mucho menor a las que utilizamos sistémicamente, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, el colistin habitualmente se utiliza en 10 miligramos y la banco entre 10 y 20 miligramos. Se infunden en 1 o 2 centímetros de dilución y una vez infundidos hay que administrar 2 centímetros de suero para superar el espacio muerto, porque si no, el fármaco te queda en el catéter. Habitualmente hay que cerrar el catéter 1 hora posterior y después abrirlo. Una duración entre 7 y 10 días, pero que eso también es variable y va a depender un poco de la evolución del paciente. ¿Existe evidencia a favor del uso de antibióticos intratecales en estos pacientes? Sí, existe evidencia. No son estudios randomizados, pero sí son múltiples reportes de casos recientes en donde se han obtenido buenos resultados con la utilización de colistin, fundamentalmente en Acinetobacter pan-resistente. Este trabajo es uno de los más completos, donde junta muchos pacientes de 36 artículos y donde se tratan 83 episodios de infección a Acinetobacter en 81 pacientes. La mayoría en biterapia, aunque algunos también en monoterapia, es decir, solo colistin, y la minoría, por suerte, solo exclusivo por vía intratecal. Se recomienda que esto sea tratado en forma sistémica e intratecal y no puramente exclusiva intratecal. La dosis promedia de colistin fue en el entorno de 10 días, de 10 miligramos día, y los efectos adversos fueron leves, es decir, fue una droga bastante segura en la administración intratecal. Algún episodio de convulsión, algún episodio de intolerancia, cefalea y vómitos, algún episodio de sangrado también se describe, pero en líneas generales fue bien tolerado el colistin intravenoso con alta tasa de éxito en el tratamiento. Esto es importante porque nos permite utilizar este tipo de estrategias porque muchas veces no queda otra. Más allá del colistin, que es el más estudiado, también se ha reportado, y como ven ahí, casos de tigeciclina para meningitis a Acinetobacter extremadamente resistente. El primer reporte, 2 casos reportados de tigeciclina, estos son todos reportes de casos, como se podrán imaginar, e incluso también en este trabajo muy recientemente publicado, del 2022, la combinación de tigeciclina y polimixina B, colistina, en el tratamiento de este tipo de gérmenes. O sea que muchas veces es la herramienta que nos queda. Y lo otro muy importante a tener presente es que una vez diagnosticada una infección relacionada a dispositivos, el dispositivo se tiene que remover. No podemos dejar un catéter en el cual nosotros hemos diagnosticado una ventriculitis por ventriculostomía, porque los gérmenes están adheridos al catéter por el concepto de biofilm que les comenté,
Y si el paciente necesita una derivación, ya sea porque hay que tratar hidrocefalia o incluso porque tenemos que realizar el fármaco intratecal, hay que colocar una nueva derivación ventricular externa. Y también hay que tener cuidado que no se puede convertir. Bueno, y si hubiera una derivación ventricular externa, hay que levantar el catéter, hay que sacar el catéter abdominal, hay que demoler la válvula y hay que retirar los dispositivos porque si no la infección no se va a controlar. Y también hay que tener cuidado en no colocar nuevas derivaciones internas antes de 7 a 10 días después de haber controlado los cultivos y que sean negativos, porque si no vamos a favorecer el mantenimiento de la infección. La indicación de un nuevo drenaje externo en este contexto está dado para monitoreo de líquido ferroquídeo y cultivos de control que nos permitan valorar, comprobar la esterilidad del líquido, tratamiento de cefalia y administración de antibióticos intratecales. La duración del tratamiento de las infecciones poliquirúrgicas vale en torno de 10 a 21 días en función de el tipo de germen, habitualmente coagulasa negativo, vinculado a un catéter que se pudo remover, podría ser que se tratara menos días, a la presencia de infecciones por bacilos gram negativos resistentes, que por lo menos 21 días, e incluso algunos plantean también 10 a 14 días después del último cultivo positivo. Conceptualmente son tratamientos prolongados, pero que va a tener que definirse en función de la clínica, de los marcadores inflamatorios, y donde el control del líquido cefalorraquídeo, tanto en sus marcadores bioquímicos, el lactato y también los cultivos, son importantes, que es un poco lo que se resume en esta diapositiva. Y por último, recordar, los antibióticos que utilizamos nosotros pueden ser per se neurotóxicos, fundamentalmente efectos neurotóxicos directos, estatus epilépticos, los betalactámicos, las penicilinas, los carbapenémicos pueden producir convulsiones, el metronidazol, las quinolonas. El cefepime particularmente puede producir un estado de mioclónico, de estatus mioclónico, fundamentalmente pacientes que tienen insuficiencia renal. El carbapenémico puede producir convulsiones, los aminoglucósidos y las polimixinas pueden generar trastornos neuromusculares de la conducción, y eso también hay que tenerlo presente. Entonces, todo esto hay que tenerlo presente. A modo de conclusión, y para terminar, sé que fue medio masa esto, ¿no? Es un evento adverso prevenible. Tenemos que hacer todo lo posible para intentar evitar y utilizar de la mejor manera los dispositivos porque sabemos que se complican. Es un desafío diagnóstico y terapéutico, ya lo vimos por qué. Existe poca evidencia de alta calidad metodológica, la mayoría de los casos son reportes en los diferentes tópicos de tratamiento. El lactato es uno de los mejores marcadores de diagnóstico de infección y además es el que más tenemos a mano en minutos. La importancia del abordaje multidisciplinario, nosotros, infectólogos, cuando la cosa venga complicada, claro que sí. Hay que apuntar a la prevención y como siempre les digo, y todos los teóricos terminan así, porque en definitiva es, en lo personal, lo que hago sistemáticamente. Cuando tengo un problema y quiero estudiar y hay que pedirle ayuda a alguien que sepa más que vos, o que sepa, o que encare el problema desde otro punto de vista, que también nos ayude, y creo que es la clave con nuestros pacientes. Bueno, gracias. Si hay alguna pregunta la vemos, y si no, bueno, hasta la próxima. Fede, Sí. te habla Leandro. Leandro, ¿qué hace Leandro? ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Te Bien, quería bien. decir que tenía una discrepancia contigo, Fede. A ver, ¿cuál? A mi juicio, no fue una masa. Para mí fue una excelente actividad con mucha información y te agradezco mucho la colaboración y el compromiso, Fede. Bien, Leandro, bien. No, gracias a vos por la invitación. Sí, claro, y el problema, claro, el tema es ese, que es mucha información y claro, a veces se hace muy pesado. Yo creo que el teórico es una instancia para que la gente sepa por dónde van las cosas, más o menos. Los teóricos me parece que está bueno que sea un resumen del tema, porque el que hace el teórico hace un Exacto, esfuerzo muy importante, ¿no? Entonces, está bueno intentar hacer un buen resumen y bueno, después la gente toma lo que más le... exacto, exacto, Entonces, bueno, a exacto. veces se hace pesado porque el tema en sí es pesado, pero bueno, Me parece que no fue el caso, Fede. bueno, arriba Leandro, arriba. Bueno, un saludo para todos y bueno, nos vemos la próxima.
Vamos en contacto, un abrazo, Fede, gracias. Arriba, Leandro, gracias. Chao, chao.